en el 2010 se presentó una propuesta para crear en ese momento un área marina protegida que estaba dividida en dos sectores. Una era los arrecifes de Punta Sal, que es una zona de mar 100% tropical y con muchos arrecifes submarinos. Si uno se para en la playa, no ve nada, ve mar, ¿no? Pero si muchos promontorios rocosos altos que vienen, no sé, de 15, 16 metros de profundidad, cerca de llegan hasta 5 metros de profundidad, pero hay varios de estos, ¿no? Desde Cancas hasta el sur del balneario de Punta Sal. Toda esa zona hay un montón de arrecifes. Entonces, ese es un área. Y la otra era entre el Ñuro y Cabo Blanco, ¿no? ¿Por qué se eligieron estos dos lugares? Porque el mar tropical del Perú, en realidad, parte de un gran ecosistema marino de aguas tropicales, que es el Pacífico Oriental Tropical, que viene desde el Golfo de California justamente hasta Cabo Blanco, ¿no? En Cabo Blanco ya la corriente cálida se aleja de la costa y ahí viene una zona de transición entre Cabo Blanco y Punta Illescas. Toda es una zona de transición, de mezcla, lo que en ecología se conoce un ecotono, entre el mar tropical y las aguas frías de la corriente del Perú o corriente de Humboldt, ¿no? Entonces, esta zona de transición o de ecotono también es un ecosistema según cómo ordena pues el convenio de biodiversidad al cual el Perú está suscrito, ¿no? Que tenemos el compromiso de proteger a áreas significativas de cada ecosistema que se encuentra en el Perú, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el mar peruano, tenemos el ecosistema de aguas frías de la corriente del Perú, o corriente de Humboldt, el mar tropical del norte y esta zona de transición o ecotono que es tan chiquita tampoco, que también tiene tales, ¿no? Entonces, esta primera propuesta que se presenta es para el mar tropical, que es el lugar donde más biodiversidad hay. Entre el 70 o el 80% de cada grupo de organismos que encontramos en el Perú, pues está en esta área, ¿no? El 80% casi de los moluscos de todo el Perú están aquí. Bueno, por ahí también, o un poquito más, si hablamos, por ejemplo, de corales, porque hay muy poco de corales en frías, en anémonas lo mismo, en crustáceos también es enorme la diversidad, en equinodermos, en toda la diversidad de esta costa súper pequeñita, que solamente son también 150 kilómetros, solamente el 5% de todo el litoral, pues ahí está concentrado más del 70% de la biodiversidad, según lo que hemos encontrado en nuestros estudios y en las referencias de otros estudios más antiguos también que se han hecho, ¿no? Entonces, en la época en que se presenta este proyecto, que termino trabajando en el CERNAM justamente para preparar los expedientes y todo, se presenta una propuesta para que Isla Foca sea considerada dentro de la Reserva Nacional Islas, Islotes y Puntas Guaneras, ¿no? Pero la Reserva de Islas, Islotes y Puntas Guaneras es creada para hacer el ecosistema de isla guanera explotada comercialmente. Y Isla Foca nunca fue explotada, es una isla guanera, pero no está explotada, entonces no encajaba en esta propuesta. Entonces lo que hicimos, esa propuesta la transformamos, le agregamos toda la biodiversidad submarina y de otros organismos, y también se presenta el expediente para la creación de la Reserva Nacional de Isla Foca, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza ya los problemas, porque como tú sabes, hasta ahora no se ha creado, pero lo que ocurre es que en una nueva administración del CERNAM juntan estas dos propuestas, la del mar tropical del Perú, la de Isla Foca, a otra propuesta que también incluía al Banco de Máncora, que es una montaña subacuática, ¿no? Importante también en biodiversidad. Entonces juntan todos estos en un solo proyecto que originalmente se llamaba la Reserva Nacional del Mar Tropical del Perú, que me parece personalmente el nombre correcto,
¿no? Porque está designando un área ecológica, el mar tropical del Perú, aunque esté también en la zona ecotono, ¿no? Pero va a influencia, ¿no? Ya no sé, en los últimos 5 o 6 años, a alguien se le ocurre ponerle mar tropical de Grau, que a mí no me gusta porque es pues el nombre de un militar que por bien que haya hecho cosas maravillosas, no tiene nada que ver con conservación marina, ¿no? Entonces, pero bueno, pues ya no importa que salga con el nombre que salga, pero lo importante es que salga, ¿no? Entonces, pero lamentablemente pues hasta el momento, a pesar de la gran diversidad de las especies endémicas, de zonas de reproducción, de todos los valores ecológicos que tiene esta área, hasta ahora todavía no sale, pero supongo que eso ya lo vamos a conversar más adelante. Sí, justamente mi pregunta era, mencionaste, bueno, que había muchos crustáceos, equinodermos, que si no me equivoco son como las estrellas de mar, eh, pero ¿qué específicamente, qué especies de las más emblemáticas de repente o las más carismáticas o reconocibles, qué especies podemos encontrar en esos ecosistemas? Tanto en el mar tropical como estamos hablando un poquito de la Sí. zona de Bueno, cuando ecotono, ¿no? consideramos qué objetos de conservación, porque así se llama en áreas naturales protegidas, ¿no? Cuáles son los objetos u objetivos de conservación, pero se utiliza objeto de conservación, hay dos grupos que son bien importantes, ¿no? Uno que son las especies bandera, que en este caso suelen ser especies muy famosas, que la gente tiene mucha empatía por ellas, ¿no? Y están las especies raras y endémicas, ¿no? Que eso es lo que en realidad importa muchísimo también y es lo que más fascina pues a los biólogos, porque dentro de ellas están las cosas únicas que determinan estas áreas, ¿no? Entonces, dentro de las emblemáticas o banderas, están, por ejemplo, bueno, bajo el agua los caballitos de mar, yo creo que todo el mundo conoce los caballitos de mar, están protegidos internacionalmente, ¿no? También es una zona de una gran abundancia de tortugas, el mar tropical del norte es el único lugar donde las tortugas marinas en el Perú desovan en las playas, ¿no? Y hay también toda una problemática ahí de conservación. Tenemos a los tiburones ballena, las mantarrayas, que también en esta área, por ejemplo, los tiburones ballena, en la zona de Punta Sal, es un lugar donde vienen los juveniles, animales muy grandes, de 7, 6 metros de longitud, que en realidad son pequeños porque pueden llegar pues a más de 15 metros, ¿no? Entonces, a ver, Daisy, silencio. Entonces, ¿cómo se llama? Estos tiburones, parece que esta zona es muy importante para la alimentación de los jóvenes que posiblemente son los que están naciendo en Galápagos, ¿no? y vienen hacia esta zona. Las mantarrayas también tienen un área más al norte que no está incluido dentro de la propuesta, frente a Zorritos, que es lo que usualmente vemos, que es un lugar también donde vienen a alimentarse, pero también parece a aparearse, ¿no? Y es muy probable que también estén en el Banco de Máncora, pero en el Banco de Máncora falta mucha investigación todavía, ¿no? También colegas que trabajan con tiburones encuentran que en el Banco de Máncora es una zona de reproducción, tanto el Banco de Máncora como la costa tropical, la zona de Punta Sal, es una zona de reproducción de tiburón martillo. Se pesca muy a la orilla bastantes tiburones martillo pequeñitos, ¿no? De 70, 80 centímetros, lo cual indica pues que nacen por ahí cerca, ¿no? Entonces, hay un montón de estas especies que además son especies protegidas internacionalmente, que se alimentan y se reproducen en la zona. También es un hotspot de diversidad de mamíferos marinos, de cetáceos, ¿no? Y es un estudio que hicieron de evaluación de poblaciones de mamíferos en varias partes del mundo, justamente entre Tumbes y Ecuador, y el Golfo de Guayaquil en el sur de Ecuador,
es una zona de alta biodiversidad, es la zona de mayor biodiversidad de cetáceos del mundo en aguas tropicales, ¿no? Existen otros lugares en aguas frías, pero en mares tropicales este es el lugar donde vamos a encontrar más especies de ballenas y delfines de cualquier otra parte del mundo, ¿no? Así de increíble es el área, ¿no? Ahora, cuando ya hablamos de la biodiversidad y las cosas muy raras, solamente el hecho puede de tener más del 70% de los organismos que existen en todo el litoral peruano, en un área tan pequeñita, ya de por sí ya lo hace un lugar pues imprescindible, prioritario, ¿no? Pero también hay que entender que tiene una peculiaridad respecto a todo el Pacífico tropical, porque como te comentaba, el Pacífico tropical viene desde el Golfo de México hasta Cabo Blanco, ¿no? Entonces, eso nos está indicando que justamente esta zona de Perú, entre Tumbes y Piura, es cola de distribución de todo este ecosistema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como quien dice, el corazón donde está la mayor cantidad de especies características del mar tropical, en Centroamérica, desde el centro de México, digamos, pues hasta Colombia, ¿no? Toda esa zona está ahí como que el 100% del mar tropical. Pero hacia las puntas, tanto en el Golfo de California como en el norte de Perú, las características cambian. La temperatura disminuye un poco, ¿no? Ya no es tan cálida como en la parte de Centroamérica, y en el norte del Perú hay una peculiaridad que sobresale muchísimo, que a pesar de ser mar tropical, en esta área llueve, ¿no? Entonces, al no llover, tenemos que llegan menos sedimentos a la costa, no hay ingreso de aguas dulces, las corrientes se mueven de manera diferente, y eso hace que muchas especies del mar tropical, de lugares donde llueve mucho y tienes pues playas llenas de bosques, no lleguen al norte de Perú, porque es una zona sumamente árida, ¿no? Salvo pues ya hacia el norte de Tumbes, cerca de Ecuador, donde sí están ya ríos grandes y más o menos permanentes, ¿no? Entonces, esa es una característica. O sea, tenemos una temperatura relativamente baja, una bastante mayor salinidad porque no entran aguas dulces, ¿no? Y la influencia fisiológica de por sí del agua dulce que hace ya este ambiente diferente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en un lugar así? No tenemos el 100% de las tropicales, por ejemplo, no tenemos arrecifes de coral, ni una sola especie de coral que forma arrecifes tenemos en el Perú, pero sí tenemos varias especies de corales que no forman arrecifes, pero que son endémicas de esta zona, que no existen más al norte, ¿no? Hay anémonas, hay babosas marinas, hay un montón de crustáceos, de moluscos, que solamente los conocemos de esta área. Algunas las hemos estado dentro de lo que se puede describiendo como nuevas especies, pero tenemos por lo menos unas 80 o 100 especies nuevas, endémicas, que todavía no las podemos describir y ponerle un nombre científico, ¿no? No porque no podamos hacerlo, sino que son estudios que llevan muchos, se necesita mucho presupuesto para cubrir ese tiempo de investigación, pues, y finalmente lo que trabajamos, las especies nuevas, la estamos haciendo casi como un hobby libres, y por eso pues avanzamos poco, ¿no? Pero la abundancia de especies endémicas de la zona es realmente impresionante y es uno de los motivos mayores para proteger esta área, ¿no? Si se contamina, si se pesca mal, pues estamos arriesgando la estabilidad de estas especies que podrían desaparecer pues para siempre. Y como te digo, a nosotros ser firmantes del convenio de biodiversidad, que es un convenio internacional, incluso estamos obligados como país a proteger estas áreas, ¿no? Pero a veces no siempre priman pues estos principios y son otros intereses los que priman sobre la conservación. Sí, justamente por eso es que queremos darle difusión a este tema, ¿no? Queda muy claro la importancia que tiene esta área para la biodiversidad, para conservar todo esto, pero esta importancia de que
finalmente salga la propuesta, se cree esta área, se proteja esta área, es para justamente defenderla de ciertas amenazas. Mencionaste por ahí como muy brevemente la sobrepesca, pero ¿qué otras amenazas podrían enfrentar todos esos Ya mira, el tema de, ecosistemas que de las quisiera proteger? pesquerías es súper importante también marcar la diferencia. En esta área, obviamente, tenemos varias comunidades de pescadores que son pescadores ancestrales, es gente que vive ahí pues hace cientos de años, ¿no? como comunidades, y que son muy responsables con la pesca, cuidan sus recursos y ellos incluso están muy interesados en que se cree el área protegida justamente para evitar la pesca ilegal, ¿no? Una de las mayores amenazas que tenemos en la zona para la biodiversidad en general, incluso más grave o tan grave como la contaminación, es la pesca de arrastre, ¿no? La pesca de arrastre costera. Hemos hecho hace el año pasado una investigación con el SPDA donde hemos logrado identificar al menos 140, 145 embarcaciones arrastreras que pescan ilegalmente en la costa de Piura y de Tumbes, ¿no? Especialmente en Piura, porque en Tumbes hubo una fiscal ambiental que fue muy fuerte en hacer cumplir las normas, ¿no? Porque por parte del produce simplemente no ocurre y es difícil que ocurra porque como Ministerio de la Producción lo que ellos quieren es producción y me parece que no importa mucho conservación, pero esta fiscal ambiental sí puso mano muy dura y con la Marina empezaron a intervenir las embarcaciones arrastreras y todas ellas, finalmente las que están en Tumbes, fueron a sumarse a la de Piura, ¿no? Ahora, en Piura, pues prácticamente no hay ningún control. Uno está en las playas y ve por todos lados las embarcaciones arrastreras, en las noches están pescando, en la madrugada, en la mañanita están desembarcando todos sus productos ilegales, y simplemente no pasa nada. Y como esta pesquería de arrastre de costa está orientada al langostino, que es un recurso que está muy bien pagado y es negocio, a pesar de ser ilegal, por la falta de un control por parte del Estado, estas embarcaciones están aumentando, ¿no? Están aumentando peligrosamente y, por ejemplo, en Máncora, varias embarcaciones que antes eran pequeñas bolicheras, las están formando en embarcaciones arrastreras, ¿no? Y ahí están a vista y paciencia, y no hay ninguna exigencia para que simplemente se les prohíba. Bueno, la prohibición está incluso en la Ley General de Pesca, ¿no? Pero pues decomisarle, no sé, la primera vez se le decomisan todas las redes, se destruyen, y si son reincidentes, pues se le decomisa y se le destruye la embarcación, que es lo que se hace en cualquier país civilizado y es lo que manda la ley, ¿no? Pero pues aquí lamentablemente no. Lo otro es la actividad petrolera. En toda esta zona de transición en especial, y algo también más hacia el norte, hay una gran cantidad de embarcaciones, de plataformas petroleras. Bueno, son más de 50 de todas maneras, y muchas de ellas tienen más de 40 o 50 años de antigüedad, ¿no? Para que tengan más o menos una idea de lo viejitas que están. Algunas de ellas incluso se han caído, se han hundido solas, pero por suerte eran plataformas petroleras que ya estaban en desuso, pero aún así han habido fugas y contaminación, ¿no? Hay varias de estas plataformas petroleras que, más allá de la misma forma, los derrames que se han dado, tuberías que van de esa forma hacia tierra para luego ser bombeadas y llevadas hasta Talara, estas no se han cambiado, no se ha hecho mantenimiento, y muchas de estas tienen fugas y de ahí vienen en varios de estos derrames que se han visto tanto en las plataformas como en el mar, ¿no? Entonces tenemos ahí pues un problema serio de contaminación que también las autoridades lo han enfrentado muy poco, ¿no? Han habido
entiendo incluso multas que no se han pagado, hay todo un tema ambiental, no solamente en el mar, sino en todo el Perú. Esas son como que las amenazas más grandes. Pero también hay otra amenaza preocupante, que es la invasión de playas. Se están destruyendo gran parte de las playas por construcciones informales o ilegales de casas de playa que se apropian de parte de la arena donde no llega el mar, metiendo piedras para luego rellenar y construir encima, y muchos de estos sitios son lugares donde desovan las tortugas, ¿no? Por eso es que dentro del proyecto de conservación, tal como lo manda las leyes de la Marina, los primeros 50 metros de la costa, del área, desde la zona de máxima marea alta, o sea, hasta donde llega la marea alta, hasta donde uno ve la última línea de donde llegan los palitos que bota el mar, 50 metros para arriba no debe haber ninguna sola construcción. Nadie respeta eso, pero hay sectores como por ejemplo el Bravo o el Rubio en Tumbes, que todavía tienen playas conservadas, no solamente hay arena de la orilla de la playa, hay dunas, hay vegetación dentro de estos 50 metros en la costa, y también deben de ser protegidos tanto por la vegetación, el ecosistema de duna costera que es muy peculiar, como también las zonas de desoves de tortugas, ¿no? Entonces, bueno, aparte otro tema también que es una pesadilla, y como que en el Perú todavía no lo vemos como un problema, que son los cazadores submarinos, ¿no? Entonces entendemos que hay un grupo de pescadores locales, artesanales, que su única forma de vida es pescar, y una de esas formas de pescar es bucear a pulmón y arponear peces, ¿no? Entonces eso es legal, porque es su sustento y de eso viven. Pero sin embargo hay una enorme cantidad de veraneantes, de gente incluso con mucho dinero, con grandes embarcaciones, etcétera, que su diversión es ir a matar animales, ¿no? Entonces, oye, vamos a hacer deporte, o estamos aburridos, vamos a matar bichos. No, bueno, no dicen así, no. Vamos a pescar, ¿no? Vamos a pescar. Pero entendemos que uno baja con un arpón, buceas, acechas a los animales, entras a las cuevas donde se protegen, o si no, el buzo baja, se esconde entre las rocas, y por ejemplo los meros son muy curiosos, sienten que algo hay en el área, se acercan a ver qué cosa es y le disparan y los matan, ¿no? Entonces eso es cazar, porque cazar es acechar y dar muerte a las presas, ¿no? Que es muy diferente a la pesca en sí, porque la pesca son métodos que uno los pone ahí, y es el pez el que decide si es que, por ejemplo, si el pez no se da cuenta que hay una red, entra y queda atrapado. Si uno lanza un anzuelo, depende del pez si es que muerde la carnada o no muerde la carnada. En cambio, cuando alguien baja con arpones y los persigue, los acecha, se mete a su guarida, pues no tiene ninguna opción, y finalmente, o sea, lo que captura la pesca legal, artesanal, más lo que captura la pesca ilegal, más lo que capturan los deportivos o pescadores turistas, pues todo esto suma a la disminución de la abundancia de los objetos de conservación, porque muchas de estas especies, por ejemplo, como los meros que les comentaba, son especies que han disminuido notoriamente en los últimos 20 años, ¿no? Hay muy pocos. Hay otras especies también de grandes peces, como por ejemplo los pargos, ¿no? Del género Lutjanus, que antes era bastante frecuente ver, allá le dicen parvos o páramos bastante grandes, y ahora es muy, pero muy difícil encontrarse con uno de estos peces, ¿no? Si uno se va a bucear áreas protegidas en Ecuador, como es el ecosistema, pues en estas áreas marinas protegidas de verdad,
estos animales todavía existen, son más o menos abundantes, ¿no? Los peces loro, los loros verdes, son una especie de pez también bastante grande, pero que además tiene una importancia ecológica porque ellos limpian de algas las rocas, y sobre estas rocas crece una diversidad enorme de esponjas, de crustáceos, o sea, una diversidad enorme. Entonces, nosotros hemos hecho algunos estudios, por ejemplo, donde un arrecife bien conservado en medio metro cuadrado, o sea, medio metro por metro cuadrado, podemos encontrar hasta unas 80 especies, en un metro cuadrado 100 especies diferentes de invertebrados. Mientras que en un lugar donde se ha llenado de algas y las algas, el terreno, no hay más de 20 especies, ¿no? Entonces, para que se den cuenta cómo se pierde biodiversidad solamente con matar o desaparecer a una especie que es una especie ingeniera, que es una especie clave en este ecosistema, ¿no? Y la única forma en que matan a estos peces es con arpón, porque no muerde el anzuelo, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de temas de conservación ya, que la idea justamente, o sea, eso está ocurriendo ahí, a pesar de que existen leyes, a pesar de que hay autoridades pesqueras y navales, pues lo ilegal se sigue dando, pero hay otras actividades que, siendo legales, no son compatibles con un área natural protegida. Entonces, ¿qué es lo que se espera cuando se crea un área natural protegida? O en este caso un área marina protegida. Es que lo que ya está en la ley y las autoridades locales no están regulando, pues los guardaparques lo hagan, ¿no? Y en este caso, si es que hay algún delito dentro de y hacen la denuncia a la autoridad, tanto naval como pesquera, pues siendo el Estado, una organización del Estado, el que le pide a otra organización del Estado que cumpla sus funciones, las tiene que cumplir, ¿no? Pero además también se tiene que regular la actividad de actividades que son legales, pero que no son compatibles dentro de un área protegida, ¿no? Como por ejemplo el tema de la caza submarina. Hay varias alternativas que se pueden trabajar, pero tampoco no podemos dejarlo sin área de trabajo, es hacer una zonificación. El área protegida, tienes un área donde se puede hacer todo tipo de pesca legal, pero hay otras zonas donde en esas zonas que son relativamente pequeñas, que donde hemos visto, por ejemplo, que es una zona de recluto donde crecen los pequeños meritos que están naciendo, y ahí es donde empiezan a crecer, pues esa zona hay que protegerla, no solamente de la red de arrastre, sino los cazadores submarinos, ¿no? Y a veces es difícil para el pescador local entenderlo, ¿no? O sea, pero ¿por qué me van a quitar ese pedazo donde yo siempre he pescado? Porque si es que no protegemos el lugar donde están los reproductores o el lugar donde se crían los pequeños individuos, pues simplemente no vas a tener dónde pescar. O no vas a tener qué pescar, ¿no? Hay infinidad de investigaciones a nivel mundial donde se demuestra ampliamente que un área donde no hay áreas protegidas, la pesquería va disminuyendo a hacerse insostenible. Mientras que dentro de un área de pesca creas una pequeña reserva marina, porque no es con tierra que tienes que hacer áreas muy grandes para proteger un ecosistema, acá con tener áreas pequeñitas donde tú regules la captura de ciertas especies importantes para la pesquería, das opción a que estas especies, estos reproductores, primero lleguen a los tamaños adecuados para reproducirse. Segundo, que puedan, por ejemplo, muchos meros para reproducirse forman agrupaciones de 20, 30, 40 individuos. Pero si están bajo arpones, anzuelos, redes, nunca se van a llegar a reunir, o no tantos, y por tanto se ve disminuida notablemente. Pero cuando tú les das una opción para que estas especies puedan reproducirse, no solamente se beneficia el ambiente porque empiezan a verse estos animales de sus funciones, sino que empiezan a salir de esta zona y a ser capturados alrededor por los pescadores artesanales, que finalmente son los más beneficiados, ¿no?
Como te digo, eso está súper demostrado, cientos o miles de publicaciones en áreas naturales protegidas donde tienen zonas de protección estricta de ciertas especies, ¿no? Wow, en verdad, algo tan que de repente cuando tú lo cuentas, ¿no? Suena como lógico, claro, tenemos que proteger donde se reproducen, ¿no? Pero es a veces un poco difícil ver más allá, sobre todo cuando es algo que no, es algo que lo vemos a largo plazo, que está desapareciendo, que de repente las tallas, los animales son más pequeños, y quizás es un poco más difícil hacer esa relación, ¿no? Eh, ya para terminar, quería hacer una última pregunta, a manera un poco como que de reflexión. ¿Qué podemos hacer nosotros como población civil, de repente alguien que no está metido profesionalmente en el mundo en este mundo me refiero, ¿qué podemos hacer para contribuir y para presionar a que se cree esta propuesta, o que se acepte esa propuesta y se cree esta área natural protegida? Bueno, mira, ya son como 5 o 6 veces que se han presentado los expedientes al gobierno para crear esta área natural protegida, ¿no? El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas es quienes han elaborado, bueno, son la autoridad que tienen que elaborar estos expedientes y son elevados al Consejo de Ministros, ¿no? O sea, todos los ministerios reunidos, y ellos evalúan la pertinencia de esta propuesta. ¿Qué es lo que ocurre? Antes del gobierno de Ollanta Humala, el Ministerio del Ambiente era quien determinaba la creación de un área natural protegida, ¿no? Pedía opinión a los ministerios, ¿no? Porque si era en selva, obviamente el Ministerio de Agricultura, y no me acuerdo ni cómo se llama el ministerio, sobre todo con bosques, con fauna, tiene que crear esta área protegida, pero los que decidían finalmente era el Ministerio del Ambiente, el Ministro del Ambiente, ¿no? Pero en el gobierno de Ollanta Humala se hizo un paquetazo ambiental donde se bajó un montón de los requerimientos ambientales para efluentes, para minería, fue un desastre, ¿no? Y dentro de este paquetazo se estableció que para que un área natural protegida que sea presentada a partir de esa fecha en adelante pueda ser creada, tiene que tener la aprobación por unanimidad de todos los ministerios, ¿no? Y si tú te das cuenta, en el fondo están haciendo que prácticamente sea imposible crear un área natural protegida, porque siempre, por ejemplo, en tierra, el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Siempre va a haber por ahí alguna mina que quieren explotar y van a decir, no, nosotros no estamos de acuerdo porque tenemos intereses mineros o petroleros, ¿no? El Ministerio de Agricultura, igual con lugares con bosques. Tenemos al Ministerio de la Producción, que no quiere cambiar el estatus de las pesquerías como ocurre, ¿no? Porque además también hay todo un conflicto porque dicen cómo el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Ministerio del Ambiente va a ejercer dominio o acciones sobre la pesquería, que nosotros como Ministerio de la Producción somos los únicos que podemos intervenir en eso, ¿no? Y es absurdo, en otros países donde hay esta división, finalmente son las áreas naturales protegidas las que hacen el manejo de las pesquerías dentro de las áreas marinas protegidas, en coordinación con las autoridades pesqueras, pero es obvio que se tiene que trabajar de una manera diferente en nuestros lugares, ¿no? Entonces, cada vez que se ha presentado estos proyectos, hace unos poquitos meses se presentó el último intento y siempre es el IMARPE o el Ministerio de la Producción que ponen peros y hacen 1000 observaciones, el Ministerio de Energía y Minas que simplemente dice nosotros estamos de acuerdo, y lamentablemente muchos de nuestros gobiernos pues son sumisos a los
a los intereses industriales de particulares, obviamente, y finalmente prioriza eso y no se cree el área, ¿no? Entonces, bueno, ahora va a empezar, supongo, un nuevo proceso, por enésima vez, para cambiar el expediente técnico, hacerlo un poco más amigable con esas instituciones para ver si es que en el futuro de repente ya se puede aceptar. Y lo que es sumamente importante, aunque se ha hecho también muy fuerte, pero hay que seguir haciéndolo, es que la opinión pública, cuando se hagan estos procesos a consulta, apoyen masivamente la necesidad de crear estas áreas naturales protegidas en el mar, porque aunque ustedes no lo crean, exceptuando en el papel la dorsal de Nazca, nosotros no tenemos en el Perú ni una sola área marina protegida de verdad. Tenemos áreas naturales protegidas como por ejemplo Islas Islotes y Punta Guaneras, Paracas, San Fernando, que tienen área marina, pero todo el manejo de conservación de las especies es en tierra, no en el mar, ¿no? Se han hecho por ahí algunos esfuerzos, por ejemplo, de repente para hacer un manejo del pulpo, o de la chita, o del erizo, no, pero son recursos pesqueros importantes y masivos, pero no hay un solo objetivo de conservación que sean especies endémicas, especies raras, ¿cómo se llama? Comunidades biológicas únicas que se encuentran en estos lugares. Ha sido básicamente terrestre, aves marinas, lobos, paisaje, más no la vida submarina, ¿no? Y por excepción, la dorsal de Nazca, porque es la primera área marina protegida que tiene el Perú, pero también por presión del sector pesquero, pues los primeros 1000 metros de profundidad se puede hacer incluso pesca industrial, o se conserva absolutamente nada en los primeros 1000 metros de profundidad. Y recién en la parte profunda, porque es un área que protege principalmente el ecosistema de aguas profundas, se permite la pesca de bacalao de profundidad porque ya existía antes. A pesar de que el bacalao de profundidad es una especie que también está sumamente amenazada de extinción, es una especie muy sino también cae una gran cantidad de los organismos que viven en este ecosistema, ¿no? Entonces, en la práctica, es un área protegida en el papel porque simplemente se permite todos los tipos de pesca, incluso industriales, que se dan en la zona. Así que esperemos que cambien las cosas y lo más importante, bien, ¿no? Busquemos candidatos que sean técnicos, no sean políticos, que no estén ligados a estos partidos mafiosos que sabemos perfectamente quiénes son, y pues exigir que en próximos gobiernos los gobiernos sean técnicos, que no sean políticos, ¿no? Que los ministerios se llenen no de favorecidos porque apoyaron a la campaña política, sino de la gente más capacitada que tenemos en el Perú en todo para poder realmente hacer institucionalidad y patria en un país con tanta corrupción y tanta dejadez de los ministerios, sobre todo del ambiente y otros económicos, que estamos dejando pasar muchos temas ambientales urgentes en el país.